presenta Transformando Conflictos. Queridos amigos, bienvenidos a Transformando Conflictos. Es un placer estar con ustedes. Es un placer hablar con ustedes sobre cómo transformar conflictos. Hoy tenemos un testimonio de vida, una experiencia, más o menos singular, algo que no ocurre cada día. Está conmigo el pastor Alfred Clausen de la Iglesia La Amistad. Bienvenido, pastor. Gracias, es un gusto estar aquí. Un placer tenerte con nosotros y enseguida nos va a contar algunas experiencias muy interesantes de su vida. Regresamos después de la pausa. Aleluya. Bueno, hoy queremos hablar sobre una experiencia que no deseo a nadie, de que en algún momento te asaltan y entonces cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer. Lo que me llamó la atención, quiero mostrarles para comenzar una página de ABC Color, donde dice, es una página del 12 de enero del 2012, así, eso ya pasó hace mucho tiempo. Así que podemos reflexionar desde lejos ya sobre eso. Ahí dice, pastor felicitó a su agresor por indulto. ¿Cómo uno puede felicitar a su agresor? Y más todavía si es liberado antes del tiempo que uno pensaba. Alfred, ¿cómo llegó a esto? ¿Podés explicarnos un poco cómo fue la situación? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para contar lo que pasó, lo que se ve en esa pantalla, necesito explicarles o contarles la historia. Fue por el 2009, junio 2009, cuando en nuestro hogar, nosotros vivimos en Puerto Botánico, trabajamos ahí como pastores hace muchos años atrás, y fue por el 2009 que en una noche, una madrugada, mi esposa se despierta y escucha voces en el segundo piso, afuera de nuestro dormitorio, y va y abre la puerta y se encuentra con dos hombres, dos muchachos, dos jóvenes, 18 años de edad, armados con armas blancas. Y lo único que se le ocurre todavía es gritarme, Alfred, hay gente en la casa. Yo estaba muy profundamente dormido, así que medio sonámbulo, me levanto de mi cama y salto hacia la puerta, la trato de cerrar, pero ya no pudo, vi pasar algo borrosamente como una mano, sentí golpes y de pronto lo único que me acuerdo es que me despierto en la cama y uno de los muchachos, uno de los agresores encima mío, ya me había propinado 3 puñaladas, uno casi tocando el corazón, otra puñalada perforó mi pulmón y en la espalda uno. Así termino en la cama y en este momento veo al hombre encima mío tratando de matarme. Lo único que hago, muy naturalmente, me defiendo, dándole con mis pies lo máximo que puedo, tratando de defenderme. Sí. Y claro. Lo empujo cada vez y cada vez que lo empujo me da una puñalada por las piernas. Así que terminé con 7 puñaladas en el cuerpo. Cuando por fin me despierto bien, le grito junto con mi esposa, con todas nuestras fuerzas le gritamos, en el nombre de Jesús, déjenos en paz. Eso fue un momento cuando vino más o menos, podía decir, vino luz en nuestro dormitorio. El hombre se levanta, el muchacho, se pone en contra de la pared y yo puedo levantarme, es ahí donde me entero lo que había pasado. Estaba muy debilitado inmediatamente, claro. Así que mi esposa me ayuda y ella le comienza a hablar a este muchacho, los dos muchachos. Yo estaba ensangrentado ya inmediatamente y
le pregunta por qué lo hacen, le comencé a hablar de Dios en este momento, lo único que podía hacer, del susto. Y fue en ese momento que el que me apuñaló toma una camisa del tendero, me coloca contra mis heridas y me dice, ya me había reconocido, me dice, pastor, andate rápido al hospital para que no te desangres. Bueno, ahí comenzó el proceso. Yo terminé en mi auto, en el auto ya perdí la conciencia por la pérdida de sangre y lo único me acuerdo que camino al hospital, escucho a mis 3 chicos cuando eso, pequeños, 7, 9 y 11 años, en el asiento trasero los escucho orar al Dios y yo con eso me despierto. Y lo único que yo creí en ese momento sentí como si la vida me iba, así que me sentí morir. Entonces, lo que dije, Dios, yo te pido por estos muchachos, pido que los perdones, yo también los perdono. Y con eso perdí nuevamente la conciencia. En el hospital ya recobré la conciencia y bueno, ahí fue todo el tratamiento por lo que entonces se hace en primeros auxilios o en terapia intensiva. Pero lo más grave no fue mi cuerpo, mi físico, aunque sí fue muy grave. Pudo haber perdido la vida. Según los doctores, una de las puñaladas quedó a 1 o 2 milímetros de mi corazón, así que casi lo perforan. Fue un milagro, siempre digo, yo soy un milagro, un regalo, es un regalo, que esté aquí es un regalo. Sí. Pero lo más difícil en realidad sucedió cuando salí del hospital unos días más tarde, cuando debí comenzar a vivir lo que había prometido a Dios o lo que había dicho a Dios camino al hospital. Solo que hay una diferencia entre cuando crees que vas a morir, es más fácil perdonar, que cuando todo tu vecindario te dice, no lo perdones. ¿Verdad que no lo perdonaste? Sí. Y bueno, ahí empezó el largo proceso de perdón, de luchar, de orar al Señor, de pedirle que me ayude en perdonar estos. Fueron días de lucha, fueron días de mucha oración, pero al pasar de los días, semanas, Dios comenzó a transformar mi enojo, mi rabia, mi frustración. Es que mi orgullo de hombre había sido herido. Dios comenzó a transformar todo eso en amor. Y comencé a amar a estos chicos y comencé a orar por ellos de verdad. Y después comencé a tener contacto con ellos. ¿Sí? ¿Ellos ya estaban en la cárcel ahí o cómo fue el proceso? ¿Ellos llegaron a ser imputados? La policía nunca dio con ellos, supuestamente. Nos enteramos después cómo funcionó las cosas realmente, pero comencé a tener contacto con ellos y uno de ellos me comenzó a escribir, yo comencé a responder, los llamé, los cité a mi oficina, vino primero uno, lo abracé, lo perdoné, oré por él, le hablé de Cristo y luego vino el segundo y ya un mes más tarde. Y hicimos lo mismo, lo abracé, lo perdoné, le proclamé el perdón y después de ellos se entregaron a la fiscalía. Ellos mismos se entregaron a la fiscalía y así terminaron después por un tiempo en la cárcel. Vamos a hablar enseguida más de eso en el segundo bloque. Aleluya. Bueno, Pastor, nos has explicado cómo tenías contacto con los 2 muchachos que te apuñalaron, uno de ellos te apuñaló, ambos entraron en la casa de ustedes, despertándote a vos y a tu esposa de la peor forma que uno puede imaginarse. Te dejaron en el hospital por milímetros que te mataron. Ahora, ¿cómo siguió el tema? Ellos se entregaron a la fiscalía. ¿Hubo un proceso? ¿Terminaron en la cárcel, entiendo? Sí, hubo un proceso. Primero se entregó no el que me apuñaló, sino el otro. Y como un mes más tarde se entregó a la fiscalía el que me apuñaló.
Y bueno, fue un juicio abreviado con ambos, así que no hubo un juicio largo, donde lo acompañamos en el juicio, donde le pedimos al juez que baje la condena. La fiscalía al comienzo, la fiscala pedía 8 años y bueno, se logró bajar a 5 y luego como el segundo juicio abreviado, se bajó esto a 3 años de cárcel. Y quiero contar un paréntesis, una pequeña historia, mientras que cuando el primero se presentó a la policía, él quedó en el calabozo durante 2 semanas, cumplió años ese día, uno de esos días, y mi hija de 9 años ella había pedido que su madre le haga una torta, ella misma lo decoró. Y cuando llegó la tardecita en casa, mi esposa me dice, Alfred, tu hija hizo esto, preparó una torta y quiere que se le entregue ahí en ese lugar. Yo dije, bueno, ya terminó hora de visita en la cárcel, ya saben, a veces no era tan fácil que lo haga. Así que mi esposa dice, pero si esto sucedió, algo Dios quiere hacer. Así que me fui a la cárcel con ella y ahí en la cárcel ella le entrega esa torta, lo felicita por el cumpleaños, por su cumple, y le dice, quiero decirte que te queremos, que te amamos, te quiero y bueno, ya se puede imaginar, el muchacho comenzó a llorar y el papá de la nena también. Fue una historia, ¿por qué lo digo? Yo creo que así es el corazón de Dios en cuanto a perdonar. Como el corazón de un niño. Exacto. Y bueno, luego acompañamos, cuando ya fueron condenados, lo acompañamos a la cárcel, fuimos con toda la familia a visitarles los dos, a desayunar con ellos y simplemente mantener una relación después de esto. Entonces, cuando se le libera a él, acá dice que le esperabas a la puerta de la cárcel. ¿Ustedes seguían teniendo contacto después también cuando ya están en libertad de esos muchachos? ¿Siguen teniendo contacto con ellos? Y sí, bueno, nos enteramos a través de los padres de que iba a ser liberado. Entonces lo fuimos con su familia en nuestro auto a buscarle. Y simplemente la prensa en ese momento se enteró, de ahí la foto que mostraste al comienzo. Sí, mantuvimos contacto, seguimos teniendo contacto. De hecho, después de salir de todo esto, nos hicimos la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer que haya menos chicos drogados, menos chicos que cometen cosas como los que nos sucedió? Y de ahí surge la idea de empezar con un colegio, abrir una escuela, un centro educativo. Hoy en día, ya a finales de 2009 nos pusimos a trabajar. Hoy en día tenemos un centro educativo donde hay 328 alumnos, tiene hoy, estamos hasta el 9º grado, y la hermanita del que me apuñaló y su hijo, ambos están hoy en nuestro centro educativo y los podemos acompañar todos los días, los podemos amar y seguimos teniendo un contacto con el que me apuñaló, con él seguimos teniendo un contacto. Así que esa escuela que ahora existe ahí en el barrio es en cierto sentido un fruto de lo que pasó en aquella noche. Creo que o eso es exagerado si lo digo de esa forma. No, es realmente así, porque surgió después de la oración, de buscar de Dios qué podemos hacer y vimos que la mejor manera es tener una escuela acompañando a estos chicos, de este niño hasta la edad, digamos, de los 18 años, poder acompañarlos sería la mejor manera de acompañarles. Y realmente es así, surgió, es más, el muchacho que me apuñaló cuando estuvimos construyendo todavía y él salió de la cárcel, lo invito a que él venga a ayudarme en la construcción. Y le dije, tú eres parte culpable de esto, así que ayúdenos a construir ya como chiste con él. Pero esto es lo que hoy tenemos, lo que hacemos. Ahora, una historia bastante única, diría yo, no ocurre a cada cual de nosotros y no lo deseamos a nadie, pasar por esa experiencia, inclusive cuando al final resulta otra vez algo positivo de lo que ustedes aprendieron, o mejor dicho, quizás ustedes
transformaron realmente eso, lo que comienza como una historia de terror, en algo que ahora es de un instrumento de prevención para que no ocurra en más vidas, en algo que es de bendición para personas y para el barrio. ¿Qué es lo que aprendieron de este proceso? Si ahora miras hacia atrás todos esos años, ¿qué es lo que más claro se te quedó, lo que ustedes aprendieron? Bueno, creo que en primer lugar tengo que decir que perdonar, en primer lugar, me libera a mí. Si mantenemos el rencor, el odio, el que más daño recibe es el que odia, el que tiene rencor. Porque muchas veces, o normalmente, el ofensor ni siquiera se entera de mi lucha interna. Así que para mí, en primer lugar, para nosotros, no solo para mí, para mi esposa, para mis hijos, fue un proceso de sanidad para nosotros mismos. Y en segundo lugar, también el de bendecirle a otros con este perdón. Y en realidad el versículo de la Biblia que a mí me marcó como persona fue este que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 14, y que sale de la oración al Padre Nuestro. Y dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así que eso me marcó profundamente de otorgar, desde este punto de vista también, el perdón para estas personas. Si gozamos la contabilidad de la gracia, para así decirlo, con Dios, entonces toca a nosotros también a tener esa misma contabilidad de gracia con la gente que nos está ofendiendo. Así es, y lo bueno es que no estamos solo en eso, sino realmente todo eso, aunque lo contamos la historia, yo creo, lo veo así, es Dios a través de mi vida, Dios a través de nosotros, obrando esa gracia, en primer lugar para nosotros y luego también para aquellos que nos han ofendido. Muy, muy llamativa la historia, muy interesante. Los que quieren escribirnos con alguna pregunta o algo en WhatsApp, si miramos una vez el número acá, el 0982-307-773 es nuestro número de WhatsApp, y también hay un grupo en Facebook, grupo abierto de Setup, así como se escribe ahí, donde encuentran noticias, donde pueden escribirnos y ponerse en contacto con nosotros. Regresamos después de la pausa con un breve resumen. Ya lastimosamente ya tenemos que despedirnos. Aleluya. Bueno, ya llegamos al final de nuestra edición de hoy de Transformando Conflictos, hablando sobre un conflicto que realmente fue transformado por la gracia de Dios en una situación de bendición, de aprendizaje. El pastor Alfred Klassen, que está conmigo, habló del perdón y de perdonar. ¿Podías, para terminarnos, explicar en qué vos piensas que consiste el perdón? ¿Cómo se llega a perdonar? Bueno, en primer lugar creo que perdonar no es un sentimiento. Muchas veces encontramos personas que dicen, yo no siento perdonar. Perdonar en primer lugar es una decisión de aceptar lo ocurrido, e incluso aceptar las consecuencias que sucedieron y decidir soltar al ofensor. Es una decisión de vivir con eso, de aceptar y vivir con eso lo que ocurrió. Y en segundo lugar, es una decisión de obedecer a Dios. Yo decido obedecer, Dios me dice perdone, así que yo decido perdonar
obedeciendo al Señor y con eso le honra a Él también. Es una decisión para mí, es personal. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia, compartir esas enseñanzas, creo que son útiles para todos nosotros. Tratemos de perdonar a los que nos ofenden, también mucho más a los que nos ofenden de una forma mucho más leve, y así asegurándonos que Dios está obrando a través de nosotros, trayendo bendición en nuestras vidas y en la vida de la gente a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, pastor. Fue un placer. El gusto es mío. Gracias. Nos vemos de vuelta la semana que viene. SEMTA presentó Transformando Conflictos.